Mauri, ¿cómo estás? Tengo algunas preguntas, perdón, pero estaba con esa gorra y estoy cabezona, perdón. No te preocupes, ya está Eh, bien. Esto de salir, qué terrible, ¿no? Es dificilazo salir y hay que tener Sí, cuidado. sí, sí. Verás, Mauri, una de las preguntas que te quiero hacer, esto corresponde al grupo de 4 webinarios que tú vas a dar. Ujú, sí, Ya, ¿cuáles son las temáticas de estos webinarios, por favor? ya te digo. Son, a ver, en total son 16 valores de liderazgo. Déjame verle los títulos que los tenía escritos por acá. Ya, a ver, son valores de alcance, es lo que vamos a ver hoy. A ver, ¿Sí? permíteme, valores de alcance, Ujú, ¿ya? ya, el otro tema sería valores de crecimiento. Oh, perdóname un ratito, solo estoy copiando esto, por favor. Sí, está bien. Luego sería valores de crecimiento. Luego, Valores relacionales ya. y valores organizacionales. Y luego valores organizacionales. Todos haciendo valores organizacionales. Todos estos del docente, ¿no es cierto? Sí, todo para docentes. Ajá. Ya. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy tú eres el primero en sacar una formación de 4 encuentros. La idea que vamos a tener es que nosotros tenemos que irles recalcando que este es el primer curso de 4 cursos que les darán un certificado por 40 horas, ¿ok? Ya, correcto. Hay que recalcarles porque es la primera vez que vamos a hacer, entonces probablemente pueda existir un poco de confusión en esta etapa. Em, Permíteme un momento, voy a eliminar algunas cosas y ya. Entonces, voy a ponerle una... Espérate, ya. En este momento están haciendo ya ingresar a las personas. Tuvimos una buena acogida para este, te cuento. Ya, ok. Ya. Permíteme un momentito y vamos aclarando esto. Perfecto. Muchas gracias, Mau.
Por favor, Mauri, te voy a pedir de favor que siempre te fijes en las respuestas que tenemos ya en el Facebook, porque vamos a comenzar y estamos con 35 personas en Facebook. Por favor, Ya. ¿listo? Vamos a comenzar y vamos a dar la bienvenida a todos. Gracias, Mauri Hidalgo, por estar aquí. El día de hoy comenzamos con un nuevo proyecto, es un proyecto maravilloso. Este proyecto busca que usted tenga un certificado por 40 horas académicas. Esto lo vamos a trabajar mediante 4 webinarios donde usted va a tener la obligación de participar. En este caso, nosotros vamos a comenzar ya con el webinario para el pago de 40 horas de tus certificados académicos. Usted va a pagarlo en la cuenta corriente Produbanco 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua for Polinet S.A. El RUC es 1792-74-17-42001. Como usted sabe, nosotros entregamos un certificado por 4 horas académicas del webinario y cuesta $5. Ahora nosotros vamos a tener un solo certificado por $20, donde usted puede ir cancelando los mismos $5 de siempre, pero tiene la obligación de asistir a estos 4 webinarios. ¿Por qué hemos tomado la decisión de hacerlo de este modo? Primero, porque es de real importancia que este certificado le sirva a usted para la categorización y recategorización docente. Por tanto, mínimamente deberá tener 40 horas académicas. Nosotros vamos a trabajar de esta forma y trabajaremos así para garantizar el conocimiento que usted tenga en base a esta temática. Es decir, es importante que usted pueda profundizar el conocimiento y desarrollar las habilidades que Mauricio Hidalgo nos trabajará el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué certificación vamos a tener? Vamos a trabajar 4 etapas. La primera, valores de alcance del docente en el liderazgo docente, los valores de crecimiento del docente. Es el segundo webinar al que usted deberá asistir. Luego, valores relacionales del docente, para finalmente terminar con los valores organizacionales del docente. ¿Qué construye esto? Construye el liderazgo docente que estamos buscando, que se realizará en 3 módulos, cada uno con 4 webinarios, a cargo de Mauricio Hidalgo. Como siempre, la metodología de trabajo del webinario será de la siguiente forma. Debes poner una recomendación en nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios y a lo largo de la capacitación deberás escribir 3 comentarios durante la videoconferencia que resuma lo aprendido. Además, recuerda, es importante compartir el webinario con un grupo de amigos. En el último webinario, en el 4º webinario de Mauricio Hidalgo, recibirás una encuesta, la cual deberás realizarla para construir el conocimiento, para detectar las mejoras que podemos tener como institución, pero sobre todo para comprobar la asistencia a cada uno de los procesos. ¿Por qué hemos tomado esta temática como algo muy importante? Consideramos la validación del docente en su ejercicio profesional como una de las estrategias de capacitación continua y educación formadora. Les invitamos entonces a nuestros queridos docentes a participar junto a nuestro tutor online, Mauricio Hidalgo, de esta maravillosa formación. Puedes comenzar, querido Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, gracias Berito, muchas gracias a cada una de las personas que se están dando cita a la capacitación de este día. Sí, y permítanme un momentito porque vamos a compartir pantalla, ¿sí? Entonces vamos a hablar como
como lo mencionábamos, acerca de los valores de alcance. Perfecto. Muy bien, voy a estar atento entonces a sus comentarios siempre a través del video en Facebook, a través de las redes sociales. Como les decíamos, vamos a trabajar los valores del liderazgo docente en 4 partes, ¿sí? Y hoy empezamos con lo que corresponde a los valores de alcance. Entonces, vamos a empezar hablando o haciéndoles unas preguntas, ¿sí? En primer lugar, me gustaría que ustedes lo puedan contestar en el chat, o si lo desean también escribir en sus apuntes, en sus cuadernos, con mucho gusto, ¿sí? En primer lugar, ¿hubo una persona que te inspiró a ti para elegir la profesión docente? En muchos casos recibimos la inspiración de familiares o de otros docentes que tuvimos, ¿sí? Y quiero saber ¿quién fue esa persona? ¿Quién fue esa persona o cuál fue la relación que tuviste con esa persona, ¿sí? De pronto fue uno de tus docentes durante tu temporada de escuela o de colegio, de pronto fue alguno de tus familiares. Perfecto, muchas gracias. Gracias por los comentarios. En verdad son muy, muy valiosos, muy importantes. En mi caso, por ejemplo, yo tuve dos maestros en mi etapa de colegio, en secundaria, ¿sí? Que vi en ellos, vi en ellos su dedicación, su pasión por enseñar, su pasión por compartir todo lo que ellos sabían y la forma en que nos motivaban a mí y a mis compañeros en seguir adelante, ¿sí? Uno de ellos, me enteré hace algunos años, recibí la noticia que él ya había fallecido, y con otro de ellos tuve la oportunidad de encontrarnos igual hace algún tiempo, conversar un poquito porque él estaba ejerciendo otras actividades. Sí, entonces tenemos que en muchos de los casos fueron precisamente nuestros docentes, ¿ya? En algunos casos tenemos a familiares que nos inspiraron en, en trabajar en inclinarnos por la profesión docente. Entonces, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Cuáles actitudes de esa persona son las que recuerdas con más agrado? ¿Qué fue lo que esa persona hacía o acostumbraba a hacer para que te haya inspirado a, a trabajar en docencia, a elegir la profesión de docencia? Veamos, ¿cuál fue esas actitudes? ¿Ya? Perfecto. Nos hablan acerca de la paciencia, ¿sí? Personas que fueron muy, muy pacientes con nosotros, personas que fueron apasionadas en querernos enseñar las asignaturas que recibíamos. Sí, yo me acuerdo uno de ellos era mi profesor de historia, y a través de él, ahí me encantó hacer todo el análisis de eventos históricos, de comparar lo que pasaba en otros tiempos con lo que pasa en nuestros días. Nos hablan acerca de la motivación, ¿sí? La paciencia, la tranquilidad con la que nos enseñaban, el hacer las cosas con amor, con esa pasión. En verdad son actitudes, son valores que no solamente a nosotros nos llenaron en cuanto a una decisión de elegir una profesión, pero también nos llenaron porque son valores que son dignos de imitar por cualquier ser humano, inclusive para nuestra especie humana. Son valores dignos de imitar. Qué hermoso, ¿verdad? Es tratar con una persona que te demuestra paciencia cuando se relaciona contigo. Qué hermoso es tratar con una persona que te demuestra tranquilidad
cuando se relaciona contigo, ¿verdad? Qué hermoso es hablar con una persona cuando esa persona en verdad se apasiona, demuestra que le encanta hablar de esos temas. Y justamente hoy queremos hablar acerca de liderazgo. Como docentes, y en algún momento lo había compartido, como docentes, creo que tenemos una profesión que puede marcar una influencia muy grande en la sociedad, ¿sí? Estamos trabajando con niños, con jóvenes, en el caso de docentes universitarios, estamos trabajando ya con adultos que están formando una identidad o están buscando un rumbo profesional, un rumbo laboral, un sentido de vida. Entonces es fundamental inspirar esa pasión por la vida, esa pasión por hacer las cosas bien, ¿sí? Y quiero hacer una tercera pregunta. Bueno, estas preguntas vienen en dos partes. Te pregunto a ti que te conectaste el día de hoy, a ti que estás compartiendo este video, este webinar con muchas más personas, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que esperas conseguir, mejorar, cambiar tal vez de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que esperas? Permítanme ver sus respuestas. Vamos a ver, esperemos un poquito, veamos qué nos comentan, quién nos quiere comentar alguno de sus sueños. De pronto, un sueño no necesariamente tiene que limitarse a la parte material, al tener tal tipo de casa o tal tipo de carro, o viajar a un lugar específico. No solamente eso, aunque son válidos, son totalmente sueños válidos, ¿sí? Pero vamos a ver cuáles son otros sueños, porque uno de mis autores favoritos, muchas gracias, nos habla acerca de tener un propio centro educativo. Genial, genial. De vivir la vida con más positivismo, de tener una actitud positiva con la vida, desarrollar la felicidad. Perfecto, perfecto. Son sueños fabulosos, son sueños muy valiosos, muy valederos, ¿sí? Entonces, si de aquí a 5 años lo que queremos es instalar nuestro propio centro educativo, ser más feliz, ser más positivo, ¿qué es lo que queremos ahora de aquí a 10 años? Y les hablaba un poquito acerca de John Maxwell, uno de mis autores favoritos. Él decía, si no quieres el día de mañana para ser mejor, entonces ¿para qué lo quieres? Todas las personas, todas las personas tenemos el derecho y la oportunidad de crecer, de ser mejor, de buscar nuevos horizontes. Y él habla bastante acerca de lo que de lo que es la zona de confort, la zona de pánico, la zona de aprendizaje o de crecimiento, ¿sí? Entonces, trabajar mucho con la comprensión de estas zonas, ¿verdad? Es fundamental para saber hacia dónde estamos apuntando. Te voy a preguntar algo que es fundamental aquí. Cuando un barco que está atracado en un puerto, ¿sí? Y este barco lo empiezan a cargar y a cargar de material, de productos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Una vez que se termina de cargar ese barco, el barco sale y en medio camino le dicen a qué lugar tiene que ir, a qué otro puerto tiene que llegar. ¿Funciona así la realidad o funciona de esta otra manera? Cuando están empezando, antes de empezar inclusive a poner todo el cargamento, se define a qué lugar, a qué otro puerto va a llegar ese barco. Y ahí sí se empieza a cargar el material que se tiene que llevar y el barco sale, pero desde el momento en que sale, que prende sus motores, sabe hacia dónde va. ¿Verdad? Que funciona así. Entonces, de esa misma manera, funciona nuestra vida o necesitamos hacer que funcione nuestra vida, ¿sí? Si no sabemos qué es lo que queremos, si no sabemos hacia dónde queremos llegar,
entonces no sabremos en qué enfocar nuestros esfuerzos. Y por eso es importante que nosotros trabajemos estos valores de alcance, que son los que vamos a trabajar hoy. Como mencionábamos en el principio de la sesión, esta es la primera sesión de una serie de 4 sesiones sobre valores de liderazgo y su aplicación para nuestra profesión como docentes. Entonces, tenemos que tomar conciencia y no podemos ser indiferentes a una realidad. Y esta realidad es que las personas siguen ejemplos, ¿sí? Nosotros cuando fuimos niños seguimos el ejemplo de nuestros padres. Si tuvimos hermanos mayores, seguimos el ejemplo de los hermanos mayores o de primos mayores. Si no somos nosotros acaso los mayores. Y me han comentado también, siguieron el ejemplo de sus docentes o de las personas, de sus familiares que les inspiraron a elegir la profesión docente. Entonces siempre estamos buscando ejemplos o referentes a quien imitar, a quien seguir. Y ahora, no solo que tú buscas referentes para seguir, sino que tú muchas veces sin quererlo o muchas veces sin darte cuenta, tienes personas que te están observando y que están tomándote a ti como un referente de vida, como un referente de profesión, como un referente de actitud, ¿sí? Lo que eres se expresa tan fuertemente que no se puede escuchar lo que dices. Muchas veces lo que nosotros decimos con nuestras palabras no tiene suficiente influencia. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Cuando nuestras acciones no están acorde a nuestro discurso, a nuestras palabras, ¿sí? Entonces, de nada sirve aconsejarles a nuestros estudiantes, miren chicos, mentir es malo si es uno el primero que miente. Porque nuestros estudiantes, las personas que nos están tomando como ejemplo, ellos están viendo lo que hacemos, ¿sí? Muy poco escucharán lo que les aconsejamos, lo que les decimos, y peor aún, si esos consejos no van de acuerdo con nuestra práctica de vida. Entonces te pregunto a ti, te pregunto y te invito para que lo escribas en la sala de chat. ¿Cuáles crees tú que son las acciones ejemplares que otras personas ven en ti? Alguien nos decía, perfecto, en los comentarios, las acciones deben estar acorde a nuestras palabras, sin duda, ¿sí? Debemos saber qué queremos, hacia dónde vamos. Muy bien, excelente. Vamos a ver cuáles son las acciones, los valores que nosotros practicamos y que creemos que son un ejemplo para las demás personas, para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, en el caso de quienes somos padres, ¿sí? ¿Qué ejemplos son los que están viendo las personas? ¿Verdad? El tener coherencia, manejar nuestra vida con coherencia es algo súper importante, es fundamental aquí. El trabajar de forma responsable, el demostrar empatía, excelente. Estoy leyendo sus comentarios que son fabulosos, ¿sí? Y estamos bien conectados. Entonces, les voy a compartir un poco de cuáles son los valores que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar de la disposición a aprender como un valor, sí, como un valor. Vamos a hablar de la disposición de aprender. Vamos a hablar de la autodisciplina. Vamos a hablar de la resistencia, o que lo podríamos manejar como resiliencia también. Y vamos a hablar también acerca de la influencia. Entonces, empecemos, ¿verdad? ¿Queremos empezar? ¿Quiénes estamos listos para empezar? Veamos. Vamos a ver quiénes estamos listos para dar inicio a la sesión. Ya, perfecto. Ahora sí. Perfecto. En esta imagen vemos a unos niños que están jugando con plastilina. Y la plastilina tiene una característica. Las personas que trabajan
en educación inicial, en tema de motricidad fina, me parece que es esta motricidad, el manejo de plastilina. ¿Por qué se utiliza la plastilina en este grupo de edad para estas actividades? ¿Va? Veamos, ¿quién nos puede ayudar en esto? ¿Por qué se utiliza la plastilina para hacer ciertas manualidades si no se utilizaría un montón de piedras, por ejemplo? ¿Cuál sería la diferencia entre usar la plastilina y usar piedras? Veamos. ¿Quién me quiere contestar? Excelente, se están reportando, perfecto, muy bien, muchas gracias por conectarse. Veamos. La plastilina tiene una característica y es la maleabilidad. Nosotros le podemos dar a la plastilina, a una masa de plastilina, le podemos dar la forma que querramos, ¿sí? Entonces es moldeable, es maleable, es adaptable, ¿verdad? Se desarrolla la motricidad fina, por eso se trabaja con la plastilina, muy bien. Se desarrollan destrezas, excelente, excelente. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Les pido por favor las personas que están habilitando sus micrófonos que no lo hagan para no interrumpir la sesión. Todos en la escuela me decían mi ñaño. Era muy lindo tener amigos de mi grado. Pero aún mejor. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Por qué hablamos de la disposición de aprender como un valor? Porque necesitamos hacer una pregunta. Algunas preguntas, de hecho. Primera, ¿me identifico como una persona vulnerable para reconocer que necesito ayuda de los demás? Es decir, cuando sé que necesito ayuda, ¿puedo pedir ayuda con facilidad o me cuesta reconocer que necesito ayuda? ¿O me cuesta pedir ayuda aún cuando pueda reconocer que sé que la necesito? Veamos sus comentarios. Excelente. Sí, nos siguen hablando acerca de las características del material moldeable. Pero vamos ahora con esta pregunta. ¿Soy lo suficientemente vulnerable? Vulnerable no quiere decir débil, ojo. Lo suficientemente vulnerable para reconocer cuándo necesito ayuda de las demás personas. Sí, excelente, muchas gracias. Para algunas personas es muy fácil reconocer cuándo necesitas ayuda y saber cuándo, cómo y a quién pedirle esa ayuda. Muy bien, nadie es perfecto, necesitamos siempre la ayuda de los demás, entonces necesitamos siempre trabajar y trabajar en conjunto, ¿sí? Una de las características de las personas que tienen disposición para aprender es que demuestran humildad al momento de pensar o de decir, necesito aprender y mejorar más, ¿sí? Una persona dispuesta a aprender ve el aprendizaje, ve una oportunidad de aprendizaje como una necesidad. Entonces no dejan de aprender, ¿sí? Y verdad que nos gustaría ver esa disposición de aprendizaje en nuestros estudiantes y no encontrarles que profe, no hagamos nada, descansemos, ¿verdad? Entonces, una persona que está dispuesta a aprender reconoce que necesita esa ayuda y por tanto demuestra en ese sentido demuestra humildad. ¿Por qué? Porque cuando tú eres humilde, cuando demuestras esa sencillez, esa humildad, tú entiendes que la vida no es fácil y que no siempre lo vas a poder hacer todo tú solo, ¿sí? Lo contrario, el contrario de la humildad o de la sencillez es obviamente el orgullo, porque una persona cuando se deja manejar por su orgullo, cierra su disposición de aprender. Veamos el otro punto. Nosotros somos capaces de agradecer a las personas
de quienes recibimos ayuda? Porque otra de las características de una persona dispuesta a aprender es la gratitud, ¿sí? Entonces, el ser agradecido, el demostrar gratitud es también un indicador o una evidencia de una persona que está dispuesta para aprender. Y la tercera pregunta, ¿estoy dispuesto en hacer cambios para mejorar mi vida? ¿Estoy dispuesto a hacer cambios para mejorar mis actitudes? ¿Estoy dispuesto a hacer cambios para mejorar mi rol profesional? ¿Estoy dispuesto a querer aprender? Sin duda, las personas que estamos aquí conectadas me están demostrando que sí están dispuestos a seguir aprendiendo. Y eso es valioso, porque si sus estudiantes empiezan a ver que ustedes como docentes tienen esa disposición de aprender, sus estudiantes van a seguir su ejemplo, ¿sí? Y de esa manera podemos influir, impactar a las siguientes generaciones. Muy bien, vamos a pasar entonces al segundo valor que es la autodisciplina. En esta imagen tenemos la imagen de un grupo de personas que está escalando una montaña, ¿sí? Y la autodisciplina tiene bastantes características similares a la práctica de esta actividad deportiva, de esta actividad física, ¿sí? Que es el escalar, el montañismo, ¿ya? Una de las características es que todo aquello que vale la pena, está cuesta arriba, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que las cosas que son superfluas, superficiales, son fáciles de conseguir. Pero como lo dice el refrán, lo que fácil viene, ¿verdad? Fácil se va. Entonces, hablamos que todo aquello que vale la pena tiene un precio. Hay que pagar un precio. Nosotros, para poder ejercer nuestra profesión docente, pagamos años de estudio, pagamos el tiempo, el esfuerzo, las observaciones de pasantías preprofesionales, pagamos piso de pronto en nuestra primera experiencia laboral. Pudieron haber pasado cuántas cosas que nos fueron marcando o fortaleciendo la autodisciplina, ¿sí? Y en ese sentido nos fuimos fortaleciendo también y fuimos adquiriendo obviamente más herramientas para mejorar nuestra práctica docente, estrategias para corregir de pronto si en algún momento tuvimos de actitudes negativas, etc. Como maestros tenemos el compromiso de aprender nuevas cosas para mejorar. Sí, siempre una característica de nuestra profesión es el innovar, el no quedarse estancados, no conformarnos con lo primero que aprendimos, sino siempre buscar nuevas oportunidades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos entonces al siguiente punto. ¿Qué es la autodisciplina? Básicamente la autodisciplina es hacer lo que se supone que debes hacer cuando se supone que debes hacerlo, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy clarito de hacer lo que se supone que se debe hacer y en el momento que se supone que se debe hacer. Si estamos caminando por la calle y empieza a llover y tenemos una sombrilla, un paraguas,
no vamos a esperar a llegar a la casa para abrir el paraguas. Sabemos que lo correcto es abrir el paraguas para evitar mojarnos y sabemos que el momento ideal es ahora, es ese momento de abrir el paraguas, si no te vas a mojar, ¿verdad? Entonces, hacer lo que se supone, lo que se espera que hagas en el momento en que lo debes hacer, en el momento en que se espera que lo hagas. Al igual que el escalar montañas, la autodisciplina siempre se va a manifestar en opciones, en decisiones que tú debes tomar, tú y nadie más que tú debes y puedes tomar. Porque yo me acuerdo una de las primeras veces que fui a subir una montaña, yo me regresé de medio camino. No terminé no llegué al objetivo. Regresé de medio camino. ¿Alguien me obligó a hacerlo? ¿Alguien me prohibió hacerlo? No, fue mi decisión. Pero claro, ¿qué pasó? Yo tomé la decisión de abandonar ese primer proyecto, pero me quedé con la desilusión de no haberlo conseguido, de no haber conseguido el objetivo, ¿sí? Entonces empezamos a hacer entrenamientos, a mejorar la capacidad física, a mejorar y aumentar la motivación. Y a las siguientes veces, cada vez que nos íbamos a escalar una montaña, me decían, tenemos que llegar a tal punto, tenemos que llegar a la cima de tal montaña, llegaba. Tal vez no entre los primeros, pero ya no me rendía, ya no, ya no me quedaba a medio camino, ¿sí? Autodisciplina, nos dice alguien, Mayuri, autodisciplina es la fuerza de voluntad, el autocontrol y la resistencia, sin duda. Sin duda son componentes clave de este valor de la autodisciplina. ¿Cómo manifestamos autodisciplina hacia nuestros estudiantes? Precisamente demostrándoles y enseñándoles mientras es necesario y cada vez que sea necesario, demostrarles que hay un tiempo para cada actividad y un lugar para cada actividad. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos trabajando en situación de normalidad y se podía trabajar en las aulas con todo nuestro grupo de estudiantes, sabíamos que el aula de clases no es el lugar correcto para jugar pelota, ¿sí? Sabíamos que existe un lugar para jugar con la pelota o para estar distraídos en ese sentido y que el aula de clases es el lugar para disponernos en aprender, ¿sí? Entonces, respetar el lugar, respetar la actividad, respetar el tiempo, ¿verdad? Esa es una de las capacidades que se evidencia cuando tenemos autodisciplina. Vamos ahora al tercer valor. Espero que estén aprendiendo, que estén sacando mucho aprendizaje, muchos conceptos de valor, ¿sí? Y que lo puedan no solamente vivir ustedes, sino que lo puedan replicar hacia sus estudiantes. ¿De acuerdo? Veamos, el tercer valor es la resistencia. Porque ¿Y por qué ponemos la foto de un diamante? Todos nosotros sabemos y hemos escuchado cuál es el proceso que tiene que pasar una piedra para convertirse en diamante, ¿verdad? Son años y años de una presión incalculable, ¿sí? Casi literalmente tienen el mundo encima para llegar a convertirse en diamantes, pero después de todo ese periodo de prueba, de todo ese periodo de presión, llegan a convertirse en unas piedras tan preciosas, tan valiosas, ¿sí? Que inclusive si se le pone un valor monetario a los diamantes, son valores altísimos, ¿no? Son precios altísimos. Seamos reales en una situación. No podemos controlar el entorno. No siempre podemos controlar el entorno. Pero sí podemos controlar
la forma en que nosotros reaccionamos ante lo que el entorno nos está ofreciendo. Muy bien, muchas gracias por los saludos a las personas que se sigan conectando. Excelente, excelente, excelente. Si bien no podemos controlar el entorno, podemos controlar nuestras reacciones al entorno. Y aquí les invito a reflexionar sobre este tema. Soñar es bueno. Tener sueños es bueno. ¿Se acuerdan que al principio les preguntaba cuáles son tus sueños de aquí a 5 años y de aquí a 10 años? Soñar es bueno, pero si no tomas acción, nunca vas a alcanzar ese sueño. ¿Cuándo vas a alcanzar esos sueños? Cuando tú empiezas a definir y a tomar las acciones que sabes que necesitas para alcanzar ese sueño. Ejemplo, quienes teníamos como sueño alcanzar la profesión docente, sabíamos que teníamos que pasar unos años de carrera, de estudio académico, sabíamos que teníamos que pasar unos periodos de pasantías, sabíamos que teníamos que hacer trabajos, deberes, investigaciones, y todo ese precio que íbamos a pagar iba a ser útil, iba a ser necesario para conseguir nuestro sueño, ¿sí? Y así con cada uno de los sueños que tú te planteas tomar, ¿sí? Entonces, ¿cómo formamos resistencia? Mira, el fracaso muchas veces es inevitable. Sin embargo, no todas las personas respondemos de igual manera ante el fracaso. Tu respuesta ante el fracaso va a ser el determinante entre quedarte en tu zona de confort o pasar a una zona de crecimiento o a varias zonas de crecimiento. Entonces, hay dos opciones. O le tomamos al fracaso como un amigo o le tomamos al fracaso como un enemigo. ¿Qué es lo que puede pasar en las dos opciones? Si le tomas al fracaso como un enemigo, lo quieres negar porque no te gusta reconocer que fracasaste, ¿verdad? Cuando le tratas al fracaso como tu enemigo, te repruebas a ti mismo, te juzgas a ti mismo, ¿sí? Te rindes, te amargas, pierdes el camino. Eso cuando lo tomas al fracaso como tu enemigo. Sin embargo, si lo tomas al fracaso como tu amigo, como tu colaborador, al fracaso como un colaborador, sí, vamos a ver por qué. Si el fracaso es tu amigo, aprendes de tu amigo, ¿sí? Y la próxima vez que vuelvas a hacer ese mismo intento, sabes cómo evitar el fracaso, ¿verdad? Y has demostrado un aprendizaje. Cuando el fracaso es tu amigo, te levantas a ti mismo, te motivas, no necesitas ya motivadores externos, porque la motivación va a estar dentro de ti. Cuando el fracaso es tu amigo, se convierte en tu guía, porque te va a decir por dónde no caminar, porque te va a decir cuál es el rumbo que sí debes tomar, que sí es recomendable tomarlo, ¿sí? Cuando el fracaso es tu amigo, no te rindes, sigues intentando, perseveras, sigues y sigues, y como dicen, el que la sigue, la consigue, ¿sí? Cuando el fracaso es tu amigo, defines y encuentras tu camino y por tanto creces y por tanto mejoras. ¿Dominar tus emociones es fundamental? Claro que es fundamental. No dejar que las emociones te dominen a ti, sino que tú puedas dominar a tus emociones, ¿sí? Y excelente, muy bien, gracias. Y vamos a hablar acerca del último valor de hoy, porque en las siguientes sesiones tenemos que estar muy pendientes de las fechas, ¿de acuerdo? Para seguir tratando los demás valores, porque hoy vamos a trabajar 4, pero en total son 16.
¿sí? Y vamos a trabajar en 4 sesiones. Hoy fue la primera. El último valor que vamos a trabajar el día de hoy es la influencia. Y he puesto la imagen de una vela, encendida. Veamos. Mientras tanto, sigo leyendo sus comentarios. Excelente. Los sueños se logran, dicen. Nos dice Grace. Los sueños se logran aprendiendo el autocontrol. Perfecto. Excelente. Muy bien. Veamos. Hablando acerca de la influencia, tenemos una vela encendida. ¿Por qué? Básicamente porque ser influencia es, ojo con esto, encender tu luz para que otros puedan iluminar sus caminos. ¿Sí? Y aquí una de las características de la influencia, del valor de la influencia, es es justamente la generosidad. Perdón. Sigamos. Quiero leerles una historia acerca de este valor de la influencia. Cuando Benjamin Franklin vivía en la ciudad de Filadelfia, en ese tiempo no tenían energía eléctrica todavía y por tanto no había alumbrado de calles, el alumbrado público. Y Franklin, sabiendo esa necesidad, no trató de persuadir a la gente acerca de lo bueno que sería tener iluminación pública. Lo que hizo él fue colocar un candelero en la entrada de su casa, sostenido por un soporte alto, limpiarle muy bien el vidrio para que esté totalmente transparente, y en cada tarde, cuando se acercaba el final del día, cuando se acercaba el crepúsculo, encendía el candelero. Las personas ya en la noche veían la iluminación a lo lejos y cuando caminaban bajo la luz se daban cuenta de las piedritas que estaban en el camino y que con la luz ya era mucho más fácil evitarlas. Entonces, otras personas, otras familias empezaron también a poner luces en sus casas y luego de poco tiempo la ciudad de Filadelfia reconoció la importancia y la necesidad de iluminar las calles. Una de las características de la influencia, como les decía, es la generosidad. ¿Sí? Tú enciendes la vela de la influencia cuando te interesas por los demás. Cuando te interesas por los demás, y creo que aquí el ejemplo histórico, o uno de los ejemplos históricos más fuertes sobre influencia fue la Madre Teresa. ¿Sí? Ella usó su influencia para hablar a favor de la gente, de aquella gente que tenía muy pocos recursos o que tenía muy poca influencia. ¿Sí? Una frase que ella tenía era: que nadie venga contigo sin que se vaya mejor y más feliz que cuando llegó. Por supuesto, nos menciona una persona en los comentarios, existen, por supuesto, influencias positivas e influencias negativas. Lo hermoso es que cuando vamos desarrollando los otros valores, vamos a poder desarrollar el dominio propio y la madurez necesaria para saber a cuál de esas influencias decidimos seguirle. Y aquí quiero enseñarte 5 tips, 5 claves para que tú aprendas, para que tú mejores tu capacidad de influencia sobre los demás. 5 tips, ¿de acuerdo? Vamos con el primero. Practicar la regla de los 30 segundos. ¿De qué se trata esta regla de 30 segundos? Es facilita. Durante los primeros 30 segundos que estés con una persona,
dedícate solamente a decirle cosas positivas. ¿Sí? Te repito, durante los primeros 30 segundos que estás con una persona, dedícate solo a decirle cosas positivas. Te vestiste bien, qué inteligente que eres, vas a alcanzar tus sueños, hoy vas a tener un excelente día. Decirle durante 30 segundos, parece una eternidad al principio, pero a medida que te vas acostumbrando, los 30 segundos te van a quedar cortos, créelo. Entonces, el primer consejo, el primer tip para ser de influencia o para mejorar tu influencia, esta regla de 30 segundos, de hablarle cosas positivas a las personas. Segundo tip, elogiar a las personas al frente de los otros, al frente de otros, ¿sí? Alguien me enseñó algo que yo lo manejo como refrán y como una máxima. Elogia en público, reprende en privado, ¿sí? Una persona al frente de otros le gusta, se siente bien cuando es elogiada, ¿sí? Y verdad que cuando ustedes elogian a sus estudiantes, sí o no que les sacan una sonrisa, ¿verdad? Inclusive si nos estamos manejando en estos entornos en línea, ¿sí? Ver la sonrisa de sus estudiantes a través de la pantalla, creo que es algo que inclusive te ilumina el día a ti, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos. El primer tip era la regla de los 30 segundos. El segundo, elogiar a las personas al frente de otros. El tercero, sé el primero en ayudar. Sé la primera persona en ayudar. ¿De acuerdo? La primera persona que ofrece su ayuda es la que más se le recuerda. Por tanto, no esperes a que otros lo hagan. Algo que me gustaba en el primer colegio que yo trabajé era que uno de los compañeros que era profesor de inglés, ¿sí? Antes que la rectora del colegio quiera pedir algo, alguna situación, algo que se tenga que hacer, él ya estaba haciendo, ¿ya? Y desde cosas tan básicas como, por ejemplo, al inicio del año lectivo, mover las cajas del material o cosas así, ¿no? Cosas que parecieran incómodas o que pareciera que no me corresponden, mentira. Él ya lo estaba haciendo, entonces yo empecé a ver ese ejemplo y le seguí. Y ya nos movíamos en ese sentido. Entonces, no esperes a que otros te quiten el privilegio y la oportunidad de ayudar. Identifica la necesidad de una persona y sé el primero en accionar. ¿Sí? Eh, el cuarto tip, sé una persona que anime y que aliente a los demás. El buen ánimo es el oxígeno del alma. Tú vas a mejorar la actitud de todas las personas con quienes tú te relacionas. Vas a mejorar su actitud cuando tú les animas, cuando tú les alientas, cuando les dices, sí, sí puedes, tú lo vas a lograr. ¿Sí? Animarles, motivarles. No es lo mismo que elogiarles, ¿no? Elogiarles es decirles lo buenos que son, ¿sí? Animarles es insistirles para que no desmayen, no se retiren, no decaigan, ¿sí? Mantenerlos con el ánimo en alto. Y el quinto tip, escucha con el corazón, no solo con los oídos. Porque con los oídos escuchamos intelectualmente o racionalmente, pero cuando escuchamos con el corazón, escuchamos también la necesidad de la persona, ¿sí? Y esto funciona muchísimo con nuestros estudiantes. Una de las cosas que a mí me gustaba de trabajar desde séptimo a décimo de básica, es decir, con preadolescentes, es que se daban las vueltas para pedirte un favor, ¿verdad? Y, y enseñarles a que sean directos, que sean honestos, que sean sinceros y que no tengan miedo de pedir las cosas es algo bonito, y verles la sonrisa de cuando aprenden ellos algo es algo que a mí me llena un montón. Mira, a a las personas no les interesa cuánto sabes tú, hasta que saben cuánto tú te interesas por ellos, ¿sí? Entonces, por eso llegas, tú tienes una capacidad y una habilidad para influir en tus estudiantes, porque
Y esto va a mejorar sin duda cuando tú empieces a escucharles con el corazón, a escucharles no solo lo que te dicen, sino a escuchar un poquito más allá hacia lo que en verdad necesitan, ¿verdad? Entonces, tómale en cuenta eso, ¿verdad? Porque nosotros como docentes, ojo, de acuerdo a las leyes de protección a niños, niñas, adolescentes, somos los primeros en alertar la sospecha de casos de abuso o casos de maltrato en niños, niñas, adolescentes, ¿sí? No vamos a hacer todos los papeles nosotros, pero somos los primeros en alertar indicios de. ¿Y cómo identificamos esos indicios? Cuando escuchamos con el corazón. Perfecto. Entonces, permítame un momentito, vamos a ver si, perfecto, ya. Sí, el plan del día. Entonces hemos visto estos 4 valores del día de hoy. La disposición de aprender, hemos visto la disciplina, la autodisciplina, hemos trabajado y comprendido acerca de la resistencia y hemos trabajado y entendido acerca de la influencia. Y dense cuenta que cada uno de esos valores pero pueden tener un impacto enorme en nuestras manos si lo podemos utilizar sabiamente, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, si así estuvieron los 4 primeros valores, ¿cómo vendrá el resto, verdad? Entonces no se pierdan los próximos webinars, ¿sí? Oportunamente estaremos compartiendo las fechas de las próximas sesiones de este tema. Y quiero agradecerles muchísimo por conectarse a la sesión de hoy. Quiero felicitarles también porque han demostrado una capacidad y una disposición de aprender genial. Los comentarios que nos están publicando igual en redes sociales, qué increíble, ¿sí? Entonces, espero que lo encuentren ustedes con ese valor, que lo encuentren un aprendizaje aplicable y replicable también para llevarlo a sus estudiantes, porque si nuestra sociedad lo que necesita es un liderazgo firme, un liderazgo, alguien lo dijo, un liderazgo coherente. ¿Y de dónde van a aprender las próximas generaciones esa coherencia, esa integridad, esa responsabilidad de cada uno de nosotros? Les agradezco muchísimo por su atención y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Le voy a dar el paso, si lo logramos, a Berito de un momento solamente para poderlo hacer esto. Muchísimas gracias, Mauri. Es un verdadero placer siempre escuchar tus charlas y darnos cuenta de la importancia que tenemos en el rol como docentes. Saber que somos líderes y líderes conscientes y líderes presentes y líderes cálidos, porque eso es lo que necesita siempre el Ecuador, creo yo. En este caso, yo les quiero recordar que este es uno de los primeros de los 4 webinarios que va a tener en este caso nuestro tutor Mauricio Hidalgo. Si usted desea participar de manera efectiva, va a tener un certificado por 40 horas académicas. Este certificado tiene un costo de $20. Está avalado por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Usted puede hacer su depósito en la cuenta corriente Produbanco 0200-523-5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El RUC es el 1792-74-17-42001. ¿Cómo va a ser este proceso? Este proceso es diferente. Usted va a tener 4 certificaciones. Esta es la primera, que se denomina valor de alcance del docente. Luego vendrá valores de crecimiento del docente. Continuaremos con valores relacionales del docente para terminar con valores organizacionales del docente, teniendo así su certificación por 40 horas académicas
en liderazgo docente. Usted, en la última capacitación que se denomina valores organizacionales, tendrá que llenar una encuesta que nos permitirá medir su conocimiento a partir de este webinario. Como siempre, la metodología es la siguiente: poner una recomendación en nuestra fanpage de Formación Continua Poliestudios, escribir 3 comentarios durante la conferencia que resuman lo aprendido y compartir este webinario con un grupo de amigos. Qué importante es que cada una de ustedes y cada uno de ustedes en su participación pueda construir el conocimiento de manera efectiva y solvente. Les agradecemos a todos ustedes por permanecer junto a nosotros en esta conferencia y les recordamos a todos ustedes la importancia de formarse, capacitarse y desarrollar un nuevo liderazgo docente. Ha sido con todos un placer estar aquí el día de hoy. Muy buenas tardes, buen provecho. Hasta luego.